Hola, hola. Bueno, estudiantes, ya vamos a comenzar. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien, continuemos Ya, nomás. listo. Vamos a continuar con uno de los movimientos que ya es en dos dimensiones, como les estaba hablando, que es el movimiento parabólico. ¿Por qué se considera que es en dos dimensiones? Porque esos movimientos son los que no solamente están en el eje X, sino también en el eje Y o en el eje Y. ¿Sí? Por eso se los toma en cuenta ya como un movimiento en dos dimensiones. Vamos a comenzar primero con el movimiento parabólico, que debe su nombre más que todo a un movimiento que describe una parábola. Ustedes han visto en matemáticas cómo es la forma de la parábola y esto es lo que describe el movimiento parabólico. ¿Sí? Este movimiento está caracterizado porque verticalmente tiene el movimiento rectilíneo uniforme variado y horizontalmente tiene el movimiento rectilíneo uniforme. Son dos movimientos que son bastante independientes. Por eso vamos a entrar a lo que se llama como el principio de independencia de los movimientos. Bueno, si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de los movimientos componentes se cumplen como si los demás no existen. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar ambos movimientos de manera independiente. Por decir, el que caiga, hacer que un objeto caiga va a ser movimiento, va a ser caída libre directamente. Y lo único que vamos a aumentar a esta trayectoria vertical, por así decirlo, vamos a aumentar lo que es el movimiento horizontal, que es movimiento uniforme. El movimiento uniforme. Pueden ser diferentes tipos de movimientos, pero la característica de este es que es un movimiento uniforme, no el movimiento variado horizontalmente. ¿Sí? Y esto produce una parábola. Bueno, entonces cada uno de los movimientos, el análisis de la distancia, por así decirlo, o si recorre una altura, va a ser caída libre, y si va de forma horizontal, va a ser movimiento uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Esto es todas las fórmulas de movimiento acelerado y esta solamente es la formulita que tenían de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Eso es lo que vamos a manejar en la línea horizontal. ¿Sí? Ahora, en esta parte tenemos algunas características que es más o menos similares a los que se ha visto ya en los anteriores movimientos. Uno que es altura máxima o Y máxima, que dice que es el punto máximo donde llega y luego comienza nuevamente a descender. Y para eso mantenemos esta ecuación donde nos dice velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado de tita sobre 2g. ¿Por qué nos coloca velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado? Si sacamos componentes de la velocidad, sabemos que la componente en X va a ser coseno, porque tenemos aquí un ángulo, y la componente vertical va a ser seno. Entonces, solamente estamos adecuando la componente vertical para este movimiento. Ahora, tenemos X máxima, o sería la distancia máxima. Tenemos velocidad inicial al cuadrado por seno doble de tita sobre la gravedad. Eso es el alcance máximo. Por si acaso, esto solamente basándonos en la velocidad inicial. Estas se basan en la velocidad inicial y en el ángulo de lanzamiento. Y tenemos otra más, que esta sería una más simple, que es distancia es igual a velocidad por coseno por tiempo. Es como decir velocidad o distancia es velocidad por tiempo, pero ¿por qué se aumenta el coseno? Solamente por la componente, porque hay un ángulo de donde está la velocidad inicial. Esto lo voy a volver a explicar al momento de hacer un ejercicio para que entiendan bien de dónde sale este coseno y de dónde sale este seno si es que no están comprendiendo ahorita. Pero solamente son sus componentes y vamos a usar las mismas fórmulas que hemos usado en movimiento acelerado o caída libre y el movimiento uniforme rectilíneo, que era velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y van a ver cómo se adecua a esto. Bueno, aquí tenemos también la misma característica
del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno de tita, que es el ángulo con el que se lanza, sobre la gravedad. Si quitamos este seno, tenemos el tiempo de vuelo a una fórmula que se utiliza en caída libre, si quitamos el seno. Pero ¿por qué hemos colocado el seno? Solamente porque es la componente de la velocidad diagonal. Después sigue manteniéndose el mismo principio, que es el tiempo que tarda en subir, es el mismo tiempo que tarda en bajar. Y el tiempo de vuelo es la sumatoria de esos dos. Entonces aquí, ¿por qué coloca 2? Porque está colocando 2 veces el tiempo que tarda en subir, por así decirlo. Solamente se calcula el tiempo que tarda en subir y lo multiplicamos por 2, que va a ser subida y bajada. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, entonces la altura máxima en eso es igual que caída libre que que es igual a 0. Exactamente. El punto más alto, la velocidad vertical va a ser 0 y la velocidad horizontal siempre va a ser constante, pero la velocidad vertical va a ir disminuyendo, llega a un 0 y luego vuelve a bajar. Por eso se forma la parábola. Gracias, profe. Ya. Eso sería en cuestión de tiempo de vuelo. Seguimos manteniendo la misma teoría de caída libre, solamente que ahora vamos a decir que es movimiento parabólico. No es verticalmente, sino es un poco diagonal. Y ahí vamos a darle una pausa y vamos a pasar a lo que va a ser la pizarra. Ya. Bueno, aquí vamos a colocar esas características para que me puedan entender de mejor manera. Por decir, antes teníamos, digamos, hablábamos de caída libre, digamos, pero siempre manteníamos lo que era sube y baja, ¿verdad? Siempre manteníamos el que sube y baja, pero es una misma línea. Y la velocidad siempre era, por así decirlo, la velocidad era de forma vertical, ¿no ve? Esa sería la velocidad inicial. Esto es en caída libre. Ahora, ¿por qué se caracteriza el movimiento parabólico? Porque no es vertical, sino va a ser la velocidad va a ser diagonal. Esta es la velocidad inicial, ¿ya? Y como hemos visto anteriormente, o bueno, cuando estábamos llevando vectores, cuando se llevaba vectores teníamos lo siguiente, teníamos un eje de coordenadas, ¿se acuerdan? La velocidad es un vector, y siempre sacábamos lo que son sus componentes, una componente vertical y una componente horizontal. Componente Y. Exactamente. Y aquí tenemos lo que son las componentes, pero en este caso de la velocidad. Entonces, si aquí tenemos un ángulo alfa, esta velocidad vamos a tratarla como aquí, velocidad inicial, seno de alfa, ¿no ven? Por seno de alfa. Esta va a ser nuestra velocidad para tratarlo como velocidad y, como si fuera caída libre. Y aquí vamos a usar caída libre, solamente con este movimiento. Y la horizontal, que su componente va a ser velocidad en X, que va a ser igual a velocidad inicial, como el ángulo está chocando con este eje, por coseno de, de alfa, sería en este caso, por coseno de alfa. Y esto, ¿cómo lo vamos a tratar? Lo vamos a tratar como movimiento rectilíneo uniforme, movimiento o un movimiento uniformemente rectilíneo. Aquí tenemos como 4 fórmulas en lo que es caída libre. Y aquí solamente vamos a tener la de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, horizontalmente manejamos esta fórmula y verticalmente todas aquellas que se nos vengan según el problema que tengamos que hacer. Ahora, posteriormente a esto, por así decirlo, vamos a hacer una característica del movimiento parabólico, digamos. Tenemos aquí la parábola. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si tenemos una parábola, y bueno, vamos a dibujar aquí el eje, justamente. Tenemos la parábola, tenemos el eje X y Y por donde se están moviendo. Por así decirlo, el tiempo desde este punto, lo vamos a marcar con otro color,
de aquí a aquí, digamos, este tiempo es de 8 segundos, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué comparten estos movimientos? El mismo tiempo que tarda en llegar desde este lugar a este lugar es el mismo tiempo que tarda en subir y bajar. Entonces, lo que comparten estos dos movimientos es el tiempo. Digamos, tarda tiempo en subida, digamos, tarda 4 segundos, que sería la mitad. Tiempo para que tarde en bajar, que es la teoría que hemos hecho. Tiempo que tarda en bajar sería otros 4 segundos. Y el tiempo de vuelo, que es todo el tiempo que va a estar en el aire hasta que vuelva al piso, es de 8 segundos. Entonces, esa es la característica que tiene el movimiento parabólico. Lo único que estamos haciendo aquí es usar una independencia de movimientos. Digamos, vamos a tratar la subida y la bajada como caída libre y la horizontal la vamos a trabajar como movimiento rectilíneo uniforme. Para eso vamos a ver un pequeño problema y se los voy a colocar aquí ahorita para que se pueda ver. Vamos a abrir un texto y vamos a sacar de ahí un problema para que vean que no es difícil el movimiento parabólico. Si es que sabe manejar los otros dos movimientos, este tampoco va a ser difícil. Si no saben manejar los otros movimientos, entonces tal vez se compliquen un poquito. El que más les va a complicar tal vez sea solo el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Profe, una pregunta esta Dime. pregunta de toda la semana estaba teniendo. Movimiento armónico simple, a qué pertenece mayormente en la mecánica? En la parte de la Movimiento armónico simple representa más que todo, digamos, a un reloj. mecánica. No sé si has visto los relojes que tienen un hilito con un disco colgando. Hay algunos relojes que Sí, tienen eso, ¿no ven? Eso se refiere más que todo a un movimiento que es continuo, digamos, de los péndulos o incluso en las vibraciones, cuando se hace tocar un diapasón, ¿no ve? Comienza a vibrar. tiene como movimiento uniforme rectilíneo, No, variante, no, se toma constante. como si fueran ondas. Movimiento armónico simple se toma como si fueran ondas más que todo. Ah, ya le entendí. Es como cuando, Gracias, digamos, profe. botas una piedra, no ve en el río y van a aparecer ondas. Entonces, estas ondas, ¿qué es lo que hacen? Se van dispersando de cierto, En todo su campo. cada cierto tiempo. Entonces, a eso se refiere el movimiento armónico simple y es lo mismo que se ve en cuestión del diapasón, digamos, con lo que miden a veces las notas. No sé si has visto en música alguna vez algo que vibra. O cuando haces vibrar colocas una regla, digamos, al borde de la mesa y lo empujas hacia abajo y va a comenzar a vibrar, ¿no ven? Ajá. Eso es un ejemplo de movimiento armónico simple. Ah, ¿Ya? Ese movimiento, no sé si está en la temática, pero igual, si nos da tiempo, lo vamos a aumentar esa parte más. No te preocupes. ya, profe, gracias. Ya, ahora vamos a continuar. Vamos a compartir otra vez la pizarra que tenemos. Tu camarita, apágala nomás, Manuel. No te preocupes, Emanuel, para que se pueda ver todo y se pueda grabar. Bueno, tenemos aquí lo siguiente. Dice, una pelota fue lanzada con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, formando con el horizonte un ángulo de 40 grados. Hallar. ¿Cuánto tiempo, eh, ¿Cuánto tiempo se encontró en movimiento? ¿Hasta qué altura subió la pelota? ¿A qué distancia del punto de lanzamiento cayó la pelota? Entonces, lo que nos está colocando como, como ejemplo sería lo siguiente directamente. Vamos vamos a verlo aquí. Vamos a dibujar, digamos, tenemos esto que
en sí la pelota salió disparada de esta forma. Nos dijo, y les voy a dar una característica más del movimiento parabólico como un dato extra. Creo que es algo que tal vez esté en la teoría, tal vez no, pero por si acaso se los voy a dar. Tenemos aquí 40 grados, que es el ángulo con el que se ha lanzado. Tiene un punto máximo donde la velocidad en Y va a ser 0, porque es donde llega, sube y comienza a bajar. Y tenemos esta velocidad que es de 10 metros sobre segundos. Entonces tendríamos como datos, tenemos la velocidad inicial, y la velocidad inicial sería 10 metros sobre segundo, y el ángulo de lanzamiento sería de 40 grados. Nada más, solamente tenemos esos datos, pero la gravedad la vamos a tomar en este caso como si fuera 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque va a ser más fácil para simplificarlo y que lo hagamos sin necesidad de que sea calculadora, y así utilicemos un poco más lo que es el razonamiento lógico. No dependan tanto de la calculadora, pero que en un examen de ingreso no van a ser con calculadora. Entonces, primero, el inciso A dice cuánto tiempo se encontró en vuelo. Entonces, tenemos dos opciones. Si tuviéramos toda esta distancia, podríamos sacarlo con velocidades igual a distancia sobre tiempo, ¿no ve? Pero necesitaríamos esta distancia, la cual no tenemos. Pero tenemos la siguiente opción. Tenemos que llega a un punto máximo en altura y vuelve a caer. Entonces eso nos abre la posibilidad de realizarlo por caída libre. Pero para caída libre, ¿qué necesito? Necesito la velocidad vertical. Y para la horizontal necesito la velocidad horizontal. Y aquí necesito la velocidad vertical. La velocidad en Y y la velocidad en X. Vamos a hacer un pequeño análisis. Teniendo en cuenta que tenemos la diagonal. Aquí tenemos el ángulo. Vamos a colocar θ. Y aquí tenemos 10. Entonces la vertical por componente va a ser 10 por seno de θ, y la componente horizontal va a ser 10 por coseno de θ. Ya tenemos el ángulo de 40 grados. Solamente por el ángulo vamos a necesitar lo que es la calculadora para sacar cuánto es el seno de 40. Después todo lo demás tendríamos que hacerlo, o vamos a intentar hacerlo sin necesidad del ángulo, a ver si nos sale. Y vamos a usar lo siguiente. Vamos a usar uno que nos dé altura. Hay uno que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por altura. ¿Sí? Tenemos esta fórmula. Entonces, la velocidad inicial va a ser esta, con la que está partiendo, que sería esta. Esta va a ser nuestra velocidad inicial en Y. Luego, la velocidad final, vamos a tener esta, que va a ser 0. Esto se va a volver 0 directamente. La gravedad la tenemos, pero el signo, ¿qué signo vamos a usar? ¿Vamos a usar más o vamos a usar menos? Aquí está subiendo, por si acaso. Como está subiendo y la gravedad siempre está en dirección, bueno, siempre está hacia abajo, diríamos que vamos a usar el signo negativo. Eso solamente por conocimiento. La gravedad no tenemos, y con esto estaríamos sacando la altura. ¿Sí? Con esto podemos sacar la altura por una parte. Ahora, si usamos otra fórmula, tendríamos la de, bueno, esto sería más que todo para la pregunta, para el inciso B. Para el inciso A, esto es para el inciso B. Para el inciso A, tendríamos que encontrar una que tenga el tiempo, y para eso, ¿qué tenemos? Tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Esa es una de las más simplecitas. Como ya tenemos lo que es la velocidad final es 0, sabemos que es 0, y todo esto lo podemos reemplazar. Vamos a hacer eso aquí. Con los datos que tenemos, no se olviden que la velocidad
inicial es, bueno, la final va a ser 0, 0 va a ser igual a, velocidad es 10, como estamos hablando de vertical, va a ser seno, 10 por seno de 40, menos, la gravedad es 10, y el tiempo no lo conocemos, que es justamente lo que estamos buscando. Entonces, esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Tiempo va a ser igual a 10 seno de 40. Aquí 10 con 10 se va. Y el tiempo va a ser igual a seno de 40. ¿Sí? Este es un número, un 0 punto y algo, que lo vamos a sacar eso en la calculadora. Por el momento tal vez no nos interesa. Pero, ¿cuánto tiempo se estaría manteniendo en vuelo? Este es el tiempo que tarda en subir, por teoría, ¿no ven? El tiempo que tarda en subir. Ahora, el tiempo de vuelo, ¿cuál sería? Pues 2 veces esto. ¿Y cómo lo colocamos directamente? El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el seno de 40. Que lo vamos a sacar ahora un resultado. 40 seno es 0.64. Entonces vamos a colocarlo aquí. Entonces tiempo de vuelo va a ser igual a 2 por 0.64. Y en total sería el tiempo de vuelo, sería 1.28. ¿Sí? Segundos. ¿Por qué segundos? Porque todo estamos manejando en el sistema internacional. Entonces, con esto completaríamos el inciso A. ¿Ya? Con esto completamos el inciso A. Sabemos cuánto es el tiempo que tarda en subir y en bajar. Luego, el inciso B nos dice cuál es la altura máxima. Pues creo que nos hemos adelantado antes al colocar una fórmula. Y como no necesitamos ningún dato, creo que ya podemos sacar. Tendríamos entonces siguiente, aquí tenemos 0. Esto es 10 al cuadrado menos 2 por 10 por h, que sería la altura a la que va a llegar. Y esa va a ser la altura máxima porque ahí se detiene y comienza a bajar. Entonces tenemos, esto va a ir al otro lado, aquí tendríamos 20, h va a ser igual a 10 por 10, pues tenemos que 100, 20 entre 100, altura va a ser igual a 5 metros. ¿Sí? Entonces con eso ya tenemos la altura a la que llega, es la altura a la que está llegando, estos son 5 metros. El tiempo de vuelo es, tiempo de vuelo va a ser igual a, vamos a ver esto. Tiempo de vuelo es 1. Tiempo de vuelo es igual a 1.28 segundos. Entonces, lo único que nos faltaría sacar sería toda esta distancia. Y en lugar de usar la fórmula larga que estaba con seno cuadrado, ¿se acuerdan allá antes? Vamos a usar directamente, como sabemos que este es movimiento uniforme rectilíneo, vamos a usar para el inciso B, para el inciso C, perdón, vamos a usar velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no ven? Ahora vamos a colocar velocidad X porque es en X. La velocidad X la conocemos, tenemos aquí. Entonces tenemos que es 10 por coseno de 40. Va a ser igual. La distancia, pues la distancia no la conocemos. Sigue en interrogante. Y el tiempo es el mismo tiempo que ha tardado en subir y en bajar. Es el mismo tiempo que tarda en recorrer toda esta distancia. Entonces aquí sería 1.28 segundos. No es necesario colocar segundos porque no estamos colocando magnitudes. Y lo único que sacaríamos aquí sería 10 por seno de 40 por dividiendo, pasa a multiplicar 1.28, va a ser igual a la distancia. Ahora sí vamos a hacer un poco del uso de la calculadora. A ver. 2 por 10 por 40. No, igual. Y nos sale el resultado que es 8.26. 8.26 metros sería
la distancia que recorre. Y si ustedes se dan cuenta, este ejercicio, esto es 8.26. Igual 8.26 metros. Si se dan cuenta, todo lo que hemos hecho ha sido independiente. Hemos trabajado caída libre por separado y movimiento rectilíneo uniforme por separado. Entonces, esto es lo que cuenta la independencia de los movimientos. Y esto quiere decir que cada uno tiene su propia característica. Pero ¿qué es lo que comparten? Comparten, digamos, la velocidad inicial. Para uno es 10 coseno y para el otro es 10 seno. Luego, el tiempo de vuelo, el tiempo total, el que sube y baja, es el mismo tiempo que va a recorrer toda la horizontal, por así decirlo. Y esas son las características que tiene este movimiento. Es como trabajar dos movimientos al mismo tiempo. Y los datos, el dato que comparten es el tiempo de vuelo, la distancia total y el tiempo de vuelo. Ahora, lo que hemos hecho nosotros ha sido tomar un punto, del primero, de este punto a este punto hemos tomado. Por decir, solamente hemos utilizado todo este segmento para sacar el primer tiempo. Y por teoría sabíamos que el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Entonces, por eso hemos duplicado el tiempo que tarda en subir. Eso es más que todo por teoría. Y ahora les voy a dar el dato extra, que es justamente del mayor alcance que puede tener un objeto. Digamos, tenemos lo siguiente, tenemos un lanzamiento en esa forma, tenemos un lanzamiento en esa forma y tenemos un lanzamiento en esa forma. O bueno, lo vamos a colocar con colores. El negro, después tenemos el rojo y vamos a colocar aquí el amarillo. De esos tres, ¿cuál creen ustedes que llegue más lejos? ¿El negro, el rojo o el amarillo? Si quieren pueden colocar también en el chat, no hay ningún problema. Ahí yo voy a ir leyendo. No se hagan ningún lío. Pero ¿cuál creen ustedes que llegue más lejos? Yo creo que el negro, profe. Ya, puede ser. ¿Quiénes están en desacuerdo o quienes no saben? Bueno, como no responden, yo creo que muchos están dudando. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a colocar el ángulo de cada uno. Vamos a colocar para el negro. Bueno, vamos a colocar primero para el amarillo. Para el amarillo que sea de... Sigo con línea. Para el amarillo que sea uno de 60 grados, ¿sí? Para el rojo vamos a colocar uno de 30, por así decirlo. Y para el negro vamos a colocar un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Ahora, el objeto que tiene mayor alcance es cuando se lo lanza con 45 grados. Este es el de mayor alcance. ¿Y eso a qué se debe? Digamos, esto es por ángulos complementarios. Si se acuerdan en matemáticas, los ángulos complementarios son aquellos que se suman y dan 90. Por ejemplo, 30, el de 30 va a llegar a esta posición, digamos. Recorre todo esto, viene y recorre hasta aquí. El amarillo, ¿qué va a hacer? Recorre todo esto y llega hasta aquí. Llega al mismo lugar. En cambio, el de 45 va a llegar más lejos. ¿Eso por qué? Los ángulos complementarios van a llegar a la misma distancia. No la misma altura, pero sí la misma distancia. No. Por ejemplo, tenemos los siguientes ángulos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos uno de 20, llega hasta aquí, y tenemos otro de 80 y también va a llegar hasta ahí. Perdón, sería 70. Este sería el de 70. Este sería de 70 también y llegan al mismo lugar. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué sucede? Porque estos dos ángulos, cuando los sumas, dan 90. Entonces, ángulos complementarios llegan a la misma ubicación, al mismo lugar. ¿Ya?
Por decir, el ángulo complementario de 45 solo es 45 y es por eso que este ángulo es el que tiene mayor alcance. Después, uno de 30 con uno de 60 llegan al mismo lugar. Uno de 20 con uno de 70 llegan al mismo lugar. ¿Cuáles más van a llegar a un mismo lugar? Uno de 10 con uno de 80, digamos. Este de 10, digamos, con uno de 80 van a llegar al mismo lugar también. Y eso es lo que es una característica de movimiento parabólico. Y el ángulo Profe, que es de mayor alcance es de 45 grados. Dime. en ese caso, profe, no incluye, no afecta la velocidad inicial. Eh, si se lanzan con la misma velocidad inicial, llegan al mismo lugar. Obviamente que si cambias otro factor, digamos, la velocidad inicial, entonces sí va a llegar más lejos o más cerca. Pero si tienen la misma velocidad, digamos, este tiene 10 de velocidad inicial y este tiene 10 de velocidad inicial, llegan al mismo lugar. O sea, Gracias. si comparten la misma velocidad inicial, pero los ángulos son complementarios, como les dije, van a llegar a un mismo lugar. Y el ángulo de mayor alcance es el ángulo de 45 grados. ¿Ya? No se olviden que en cuestión de caída libre, se puede hacer el trabajo por separado, como ustedes lo han visto. No vea que hemos hecho por separado los movimientos y se puede llegar a los resultados. Lo que tienen en común es el tiempo de vuelo y es el tiempo total de transcurso. Es así como se puede calcular, digamos, los lanzamientos de algunos misiles para que impacten a cierto lugar. Digamos, en las guerras, esto es muy usado, por así decirlo, porque tienen que calcular con, con qué ángulo tienen que lanzar para que impacte, digamos, contra un tanque que está avanzando, contra una camioneta, cosas así. Entonces tienen sus aplicaciones. Los aviones, lo mismo. Si un avión está yendo y este es un movimiento tal vez un poco particular, digamos, hay un avión que va en esa dirección y deja caer algo, ¿no ve? Deja caer algo, entonces esto va a tener su movimiento semiparabólico, porque no está subiendo y bajando, solamente está bajando, pero va a caer con movimiento uniforme rectilíneo variado, pero va a seguir con movimiento uniforme rectilíneo horizontalmente, pero verticalmente va a ser movimiento rectilíneo uniforme variado. Y esto es la independencia de movimientos dentro del movimiento parabólico. Y esto sirve para hacer entregas, digamos, para cuando es un avión, cuando tienen que botar, digamos, carga y tiene que caer en un lugar específico, entonces se hace ese pequeño cálculo también para hacer eso. ¿Ya? Eso es lo que corresponde a lo que es movimiento, movimiento parabólico y esas son las aplicaciones que se dan. Y vamos a continuar con el último movimiento, que sería, Profe, en esto dime. cuando, por ejemplo, cae un objeto del cielo por un avión, ¿no? ¿Tiene resistencia al aire? ¿En eso no afecta? Claro, claro, pero aquí estamos trabajando con, digamos, vos vas a caer más rápido, más lento cuando estás con paracaídas. ¿Cuándo caes más rápido? ¿Con paracaídas o sin paracaídas? Sin paracaídas caigo Sin paracaídas, más rápido más rápido. porque ¿Por qué? no tengo, Porque el porque paracaídas es como una tela, una carpa, ¿no ve? Como una bolsa, como cuando juegan con soldaditos y hacen paracaídas de bolsita, ¿no ve? ¿Qué hace eso? sí, Hace que el aire entonces empuje al cuerpo y caiga más lentamente. Pero no estamos tomando en cuenta lo que es neumostática, porque eso no corresponde, eso se ve más adelante, digamos. Pero la caída libre, como dije en la teoría, cuando hicimos caída libre, no influye lo que es la resistencia al aire. Estamos haciendo una caída donde no existe esa resistencia. ¿Ya? Estamos considerando en un caso de utópico, por así decirlo, o en un caso que sea bien nada va a particular. afectar. Exactamente. Si es caída libre, no afecta. Pero si en el caso dicen,
si presenta resistencia con el aire o tome en cuenta la resistencia con el aire, ahí ya es otro tipo de procedimientos, los cuales no van a estar en el examen de ingreso, que yo sepa. Sí, ahora vamos a continuar con el movimiento circular, que es otro que está en 2 dimensiones. ¿Por qué decimos 2 dimensiones? Pues que está ocupando un plano y está dibujando un área. Entonces está ocupando lo que es una parte horizontal y otra parte vertical. Cuando hablamos de movimientos en 2 dimensiones es que ocupa ya un plano. La parábola también ocupaba un plano. Entonces, es aquel movimiento que muestra una trayectoria circular o de una circunferencia, como se ve aquí. Y este tiene como bases, tiene un radio, un centro de giro, por así decirlo, o un punto por donde va a girar, como la Luna y la Tierra, digamos, es un movimiento circular, porque la Tierra sería el centro y la Luna sería el que se está moviendo. Y ahora, ¿qué características tiene esto? Entonces, digamos, tenemos la fase de las diferentes fases de la Luna, es porque se encuentra en diferentes posiciones cada vez que va rotando. Es una característica que se puede ejemplificar de esa manera. Pero aquí, ¿qué tenemos? Tenemos partes de esto que sería desplazamiento angular, un ángulo que se está moviendo, ¿sí? Esta S que ven aquí, o esta línea, es la distancia de la curva, o lo que podríamos llamar todo esto. Trayectoria. Exactamente, es la trayectoria, porque esto lo hacemos recto y se puede volver una línea, ¿no ven? Es como la distancia recorrida horizontalmente, pero que se relaciona con el movimiento circular. Tenemos el radio, tenemos las velocidades o puede ser aceleración, dependiendo del tipo de movimiento. Ahora, en cuestión de movimiento circular uniforme, tenemos algunas particularidades más, aparte de las que hemos visto antes. Por ejemplo, tenemos el periodo, que es el tiempo que demora un cuerpo con movimiento circular en dar una vuelta completa. Y se expresa en unidades de tiempo. Por ejemplo, cuando dan una vuelta, digamos, dan una vuelta a una casa, dicen, ya ese va a ser su periodo, digamos. O sea, tardas normalmente en dar unos 3 minutos en dar la vuelta a la manzana, digamos. Entonces es tu periodo, ¿sí? O si lo queremos relacionar más con la biología, tendríamos que usar en este caso el ejemplo de las mujeres, que sucede ¿por qué se llama periodo al ciclo menstrual? Porque llega cierto cada tiempo. Entonces, como si estaría dando todo un tiempo y vuelve a ocurrir, todo un tiempo y vuelve a ocurrir. Eso es lo que se refiere a lo que es periodo, y el periodo se representa con una T, ¿sí? Y con la fórmula se puede decir que es el tiempo total y dividido entre el número de vueltas, ¿ya? Eso es cuando te dan, digamos, da 10 vueltas en un minuto, entonces puede sacar cuál es el periodo, cuál es el tiempo en el que daría solamente una vuelta. A eso se refiere con el periodo, ¿sí? Luego, frecuencia. Frecuencia es lo inverso del periodo. Es el número de vueltas dividido entre el tiempo total. O se puede decir es el número de vueltas dado por un movimiento circular en una unidad de tiempo. Quiere decir cuántas vueltas puede llegar a dar en un segundo, digamos. O cuántas partes de una vuelta, ¿sí? Por decir, todos, digamos, vamos a dar un tiempo de 10 segundos, digamos. Algunos van a ir más lejos, otros van a ir más cerca en cuestión de dar toda la vuelta a una manzana, y esa sería su frecuencia, digamos. Nada más se considera qué tanto has recorrido en un tiempo determinado, ¿sí? Y tenemos una fórmula aquí que relaciona la frecuencia con el periodo, que es la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o el periodo va a ser 1 sobre la frecuencia. Ahora, en cuestión de la frecuencia, tenemos una medida especial que se llama los hertz. No sé, ustedes han escuchado tal vez los gigahertz, megahertz y demás, cuando se habla de la radio, ¿no ve? Por ejemplo, eso es cada cuánto va mandando una señal de onda, por así decirlo.
Entonces, esa es la frecuencia. Y así es como se van determinando las estaciones de radio, por frecuencias. Entonces, unos son más lentas, otros son más rápidas. Por eso que se coloca una frecuencia para cada radio, para que no se choquen. En cambio, si ustedes al sintonizar una radio, ¿qué hacen? Llegan a sintonizar la misma frecuencia, o sea, llegan a captar la frecuencia y es por eso que escuchan la señal de la radio. Pero eso es lo que es frecuencia. Es cierto tiempo mandan una señal de onda o da una vuelta, digamos, o parte de una vuelta y cosas así. Bueno, aquí tenemos otras unidades que lo vamos a tomar en cuenta en cuestión de frecuencia, que es llamado como, o también a veces se toma como unidades de velocidad, pero velocidades en cuestión de movimiento circular. Tenemos la revolución por segundo, que sería que da una vuelta en un segundo, digamos. Eso significa revolución por segundo. Por eso se denomina RPS, que significa revolución por segundo. ¿Sí? O quiere decir una vuelta en un segundo. También se lo simboliza así o tiene el nombre de Hertz. No es muy conocida la unidad, pero justamente viene de frecuencia. ¿Sí? Ahora tenemos también otras unidades que esas se utilizan bastante en lo que es movimiento circular, que es RPM, que ahora sería revoluciones por minuto, y RPH, que serían revoluciones por hora. Este RPM o RPH tal vez lo han visto en cuestión de los autos o cilindradas de los autos. Quiere decir cuántas vueltas da, o incluso en los CDs, cuántas vueltas da en un minuto, digamos. Cuando un auto es más rápido, quiere decir que tiene más revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque la llanta da más vueltas en un minuto, digamos. Entonces, entre más revoluciones tenga en un minuto, es más rápido. Entre menos, es más lento. Y en esto también se puede hacer conversiones. O sea, aquí tenemos revolución sobre minuto, revolución por hora, entonces puede ser una conversión de minuto a hora y se puede sacar también los estándares de cómo se puede sacar una conversión. Pero estas son unidades de frecuencia o unidades de velocidad, pero velocidad angular. ¿Sí? Estos son conceptos básicos antes de entrar a lo que es movimiento circular. Luego tenemos una relación entre lo circular y lo lineal o lo tangencial, por así decirlo. Por ejemplo, si dan una vuelta o sea, pedalean su bici y sus llantas dan una vuelta, por así decirlo, ¿cuánto han avanzado? Si la llanta es más pequeña, ¿cuánto estarían avanzando? ¿Estarían avanzando lo mismo que antes o menos? Pero ha dado una vuelta. Entonces, todo depende del aro, como se dice, ¿no ve? Entre más grande sea la llanta, el diámetro, o el aro, o el diámetro, o en este caso, vamos a tomar en cuenta el radio. Entre más grande sea el radio de esa circunferencia, pues mayor va a ser la distancia que va a recorrer. Entonces, esa es la relación que tenemos entre desplazamiento angular, o lo que sería el ángulo, o cuánto rota, con cuánto avanza. Entonces, todas las fórmulas son similares. Por ejemplo, distancia va a ser igual a desplazamiento angular o el ángulo que gira por el radio. En cambio, velocidad tangencial o la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular, que es la velocidad con la que está girando por el radio. Y la aceleración lo mismo. La aceleración lineal va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Si se dan cuenta, todo se multiplica por el radio para volverlo lineal. Esto es un círculo, esto es una línea. Esto círculo, línea, círculo, línea. Esa es la relación entre lo que es angular, un movimiento angular, con un movimiento tangencial. Todos los movimientos anteriores que hemos visto han sido tangenciales, o eran horizontales o eran verticales. En cambio ahora vamos a ver este tipo de movimientos que son angulares, pero estos se relacionan con los tangenciales o con los rectos
siempre y cuando multipliquemos por el radio. Ahora, vamos a tener los mismos tipos de movimientos, ¿sí? Tenemos el movimiento circular uniforme, en el cual tiene ¿cómo se dice? Una velocidad constante en un tiempo determinado. Pero aquí ya tenemos una que otra cosita para aumentar, digamos. Por ejemplo, la velocidad, como lo conocíamos, era distancia sobre tiempo. Ahora, pero tenemos angular. Entonces, solamente vamos a aumentar lo que es angular. La velocidad angular es igual a la distancia angular o el desplazamiento angular sobre el tiempo. Entonces, no cambia nada. Ahora, tenemos aquí otra más que es de frecuencia. La velocidad es igual a 2pi sobre t. ¿Por qué creen que colocan 2pi sobre el periodo? ¿Por qué creen que colocan 2pi? ¿Ustedes se acuerdan qué es 2pi? La área circular, profe, siempre va pi. Ya, cuando han hecho alguna vez conversiones de ángulos, siempre tenían lo que es radianes, centesimales y sexagesimales, ¿no ven? En los radianes siempre han manejado pi como media vuelta, 2pi una vuelta, pi medios cuarto de vuelta, ¿no ve? Entonces, por eso colocan eso. Y este sería el periodo. Tienen que saber distinguir también. Aquí es T minúscula, que es tiempo. Aquí es T mayúscula, que sería periodo. ¿Ya? Y en este caso tenemos 2pi por F. Entonces aquí, ¿qué es? F sería la frecuencia, nada más. Entonces tienen estas dos fórmulas más. Según los datos que les den, se puede usar el que ustedes decidan. Y aquí tenemos la relación de la velocidad tangencial con la velocidad angular. Las características son las mismas que hemos llevado. Velocidad se mantiene constante, no existe aceleración y cosas así. ¿Sí? Y la velocidad en cada punto va a ser el mismo. Solamente que ahora recorre circularmente, recorre un desplazamiento angular. Como ven aquí, entonces está recorriendo un desplazamiento angular, solamente está girando. Ven aquí también lo mismo, desplazamiento angular. Esto es lo que se refiere a desplazamiento angular. Y toda una vuelta, y esto sí quiero que se les quede claro, toda una vuelta es 2pi. Mitad de vuelta es pi, cuarto de vuelta va a ser pi medios, y en base a eso pueden sacar, digamos, saben que toda una vuelta es 2pi, ¿no ve? 2pi dividido entre, no sé, cuántos ángulos, cuánto es el ángulo. Entonces, facilito de hacer las conversiones y les voy a enseñar eso a hacer en una práctica ahorita para enseñarles cómo hacer una conversión facilita, sabiendo solamente dos cosas. Solamente tienen que memorizarse dos cosas y con eso pueden hacer el resto. Ahora, a continuación tenemos lo que es el movimiento circular acelerado, que es un movimiento, que es el mismo movimiento de ahora, pero lo vamos a ver en círculo, no lo vamos a ver horizontalmente, lo vamos a ver circularmente. Y miren, aquí tenemos una comparación. Estas son las fórmulas que ya hemos llevado antes y estas son las fórmulas del movimiento circular. ¿Qué es lo que cambia? Solamente están cambiando los símbolos. Velocidad tangencial, pero en vez de velocidad tangencial vamos a usar velocidad angular. En lugar de aceleración lineal, vamos a usar aceleración angular. ¿Y cómo se puede reconocer esto? Esto es radianes sobre segundos al cuadrado. O solamente sobre segundos, un número sobre segundos al cuadrado. En cambio, este siempre era metros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí más simplificados están los términos, pero siempre los van a ver, digamos, radianes sobre segundo, velocidad, y radianes sobre segundo al cuadrado en cuestión de aceleración. El tiempo no cambia en ninguno de los dos casos, se sigue manteniendo el tiempo como tal, y lo único que estamos cambiando por eso es, en lugar de desplazamiento, estamos colocando desplazamiento angular, que tanto rota, ¿sí? Aceleración, aceleración angular, y tenemos los mismos. Después están las mismas fórmulas. Esto es de forma lineal y esto es de forma angular. Y con eso terminaremos la parte de teoría.
Si tienen alguna duda en cuestión de teoría, díganmela para que les pueda guiar en esa parte. Pero, a ver, vamos a hacer primero lo que les dije. Vamos a colocar el... ¿qué tenemos que colocar? La conversión. Primero vamos a colocar la conversión. Ya, no va a ser un poquito más grande. A este le vamos a colocar unas líneas. Vamos a comenzar con la parte clave, que sería la parte de conversión. Ya. Creo que no estaría ahí. Creo que sería mejor aquí. Ya. En cuestión de una circunferencia, tenemos lo siguiente, ¿sí? Ustedes saben que los datos que tienen es aquí 0, aquí tienen 90, eso lo saben, 180, aquí tienen 270 y aquí tienen 360, ¿ya? Como nos vamos a basar en estos datos, vamos a cambiar de color y aquí solamente le voy a colocar 2pi, ¿ya? Lo voy a colocar con otro número. Digamos, ¿quieren saber cuánto es en radianes? Por ejemplo, 30 grados, ¿sí? ¿De dónde salen esos 30 grados? Ese resultado, ¿de dónde sería? Sería dividiendo 360 dividido entre cuánto le saldría 30. Si lo dividimos entre 12, ¿no ven? Entre 12 va a ser 30, ¿no ven? Si dividimos 360 entre 12 va a ser 30. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto es en radianes? Entonces voy a hacer lo mismo. 2pi dividido entre 12. Simplifico, queda 1, aquí queda 6. Entonces esto es pi sextos. Pi sextos va a ser igual a 30 grados. Una forma facilita para no memorizarse, porque hay muchos libros que les muestran, digamos, de 45 grados, de 30 grados, otros son los que les muestran de 60 grados, y yo sé que memorizarse todos esos números es bastante complicado. Entonces, La memoria es frágil. exactamente. Aquí le podemos colocar pi. Vamos a colocar otra forma de que puedan darse cuenta sin necesidad de memorizárselo. Vamos a colocar 45 y que sea aquí 60. Ya. Por ejemplo, quieren saber ¿cuánto va a ser en radianes? Sería 60 grados, ¿no ven? Aquí tendríamos 60 grados. Pero queremos saber cuánto es en radianes. Todo esto es pi. ¿No ven? Aquí tenemos pi. Ya, entonces vamos a hacer esto. Tenemos pi. Ahora, ¿cuántos espacios están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, tenemos 8. ¿Y cuántos hemos usado? 1, 2, 3. Entonces hemos usado 3. Entonces, de los 8 espacios solo hemos usado 3. Entonces, 3 octavos de pi es 60. Y eso, miren, aquí sería... no, incluso eso estaría mal. Estoy tomando en cuenta aquí el 45 como otro espacio. Sí, perdón, este está mal. Me estoy confundiendo en esa partecita. Pero solamente tienen que ser bastante prácticos en esta parte. A ver, vamos a arreglar esta partecita. Si dividimos todo entre 60, por así decirlo, solamente serían unas cuantas partes. Lo vamos a colocar aquí de esas partecitas. Lo vamos a dividir solamente entre 60. O bueno, vamos a dividirlo entre 30. Digamos 30, 60, 90, sería 120. Aquí sería 150 y luego sería 180. ¿No ven? Tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería pi. Y ahora me voy a anotar el otro. Tenemos 6 en total. Todito eso es el total. ¿Cuánto estamos usando? 1, 2. Entonces 2. Simplifico esto, va a ser 1/3
de pi es igual a 60 grados. Ahora vamos a hacer con uno de 45. Y eso es para que no se los memoricen. Memorizárselo es... no me gusta que se memoricen, salvo que sean cosas bien importantes. Pero si se pueden mantenerlo por lógica, es mejor para mí. Tenemos 45, 90, 135 y 180. Ahora vamos a sacar, digamos, el de aquí, que sería 135 grados. ¿Ya? Vamos a colocar pi. Estamos pi. ¿Cuánto estamos usando de pi? 1, 2, 3 y 4. Entonces el 4 viene aquí. ¿Cuántos cuadros hemos usado? 1, 2, 3. Entonces 3pi es igual a 135 grados. Esto es algo más práctico para que puedan hacer conversiones, pero solamente tienen que aprenderse que esta partecita. Nada más. Ahora, si quieren, pueden aprenderse lo que era, ¿no? Radianes sobre 2pi es igual a centesimales sobre 180 o sexagesimales sobre 180. El otro sería grados centesimales sobre 200 y hacer una conversión con esta también. Si quieren, pueden hacerlo así, pero van a llegar a lo mismo. Y generalmente lo que más se recomienda es que aprendan a simplificar, porque los resultados les pueden dar en este tipo de cuestiones. Entonces, esto solamente es un poquito de práctica y eso es para que puedan Sí, hacer. profe, en examen he visto esto, en varios exámenes que he Por dado. ejemplo, cuánto vale 30 grados, 60 grados, pero siempre te dan los resultados en radianes, ¿no ven? Sí, profe. Entonces, eso es más que todo para que practiquen, chicos, pues, para que puedan desarrollen su lado lógico, que es a mí lo que más me interesa, es que sepan pensar bien y que sepan analizar, más que aprender por aprender. La memoria, como dice su compañero, a veces es frágil y a veces no les ayuda. Y es mejor tener un concepto seguro a tener una memoria que no es segura, por así decirlo. A menos que seas bien memorístico, entonces ahí no hay problema. Ya vamos a hacer un ejemplo más. Ahora le vamos a colocar un movimiento uniforme. Por decir, vamos a colocar un móvil que tiene un movimiento, vamos a colocar aquí un radio de 10 centímetros. Digamos, un móvil tiene una velocidad, vamos a colocar una velocidad, no estoy colocando velocidad angular, de 10 metros sobre segundo, ¿sí? Vamos a hallar lo que es la velocidad angular, por una parte, vamos a encontrar su desplazamiento angular al cabo de 4 segundos y vamos a encontrar su desplazamiento, bueno, su desplazamiento horizontal o tangencial en los 4 segundos. Entonces, primero vamos a compartir por lo más fácil. Sabemos que la relación entre angular y tangencial solamente es multiplicar el radio. Por decir, velocidad angular va a ser, perdón, teníamos esta. Velocidad tangencial va a ser igual a velocidad angular por el radio. Despejamos esto. ¿Qué queremos saber? Queremos saber velocidad angular. Velocidad angular va a ser igual a velocidad sobre r. Igual. Velocidad angular es 10 metros sobre segundo. Esto son 10 centímetros. Bueno, no he hecho conversiones antes, se me ha olvidado. Daré las conversiones aquí. Este centímetro lo convertiré a metro. Entonces digo, 100 centímetros tiene 1 metro. Esas son cosas que tal vez aprendan en la universidad incluso. Y centímetros con centímetros se va. Y podemos hacer todo esto. Entonces, la velocidad angular va a ser igual a 10 por 10. Vamos a hacer 100. Metro con metro se va. Y entonces aquí se queda vacío o puede ser incluso radianes. Este radianes a veces lo colocan, a veces no. Sobre segundo. O también podríamos decir que es de 100 Hz. ¿Ya? Entonces con esto ya encontramos que la velocidad angular. Ahora, queremos encontrar el desplazamiento
perdón, esto ha sido un error. Vamos a encontrar el desplazamiento al cabo de 4 segundos. Tenemos ya el tiempo. Como hemos visto, no afecta en eso el tiempo. Vamos a usar lo mismo como era el anterior, los anteriores casos. Decimos velocidad angular va a ser igual a desplazamiento angular sobre tiempo. Entonces, sacamos todo esto. Decimos el desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Tenemos velocidad angular, tenemos, ya la sacamos antes, que es 100 radianes sobre segundo por el tiempo, que es de 4 segundos. Y tenemos que el desplazamiento angular son 400 radianes, exactamente. 400 radianes. Ya, ahora, esto tenemos que volverlo, por así decirlo, lo tenemos que convertir a ángulo, digamos. Entonces, ahí sí le sirve, digamos, la formulita donde decía que radian sobre pi, lo vamos a colocar aquí, es igual a el ángulo que estamos buscando, digamos, los grados que tendría que estar recorriendo. Vamos a colocarlo aquí solamente el simbolito, los grados, sobre 180. Porque estos dos tienen que ser similares. Saben que media vuelta es 180 grados y saben que media vuelta es pi. Si colocan aquí 2pi y aquí 180, ya estaría mal. Entonces, estos dos siempre tienen que estar relacionados. Entonces, radianes sería 400 y sobre pi por 180. ¿Y cuántos grados estaría recorriendo en eso? Lo vamos a sacar eso con calculadora. 400 por 180 dividido entre pi. Y es 22.918. 22.918. Entonces, ¿cuántas vueltas ha dado? Si quieren saber cuántas vueltas han dado, lo dividen entre 360 y saben el número de vueltas. Entonces, estas solamente son aplicaciones. Me estoy sobreextendiendo nada más por la explicación. Y ahora nos dice cuál es el desplazamiento lineal. Entonces, para el desplazamiento lineal sabemos que S va a ser igual a pi por radio. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál tendría que usar? ¿Tendría que usar los 400 radianes o tendría que usar estos 22.918? Aquí lo que se tiene que usar es radianes. Siempre radianes. Para estas ecuaciones siempre tiene que estar en radianes. Si está en grados sobre segundos, no. Si está en grados centesimales sobre segundo, tampoco. Solo tiene que estar Unidad, siempre. profe, en radianes siempre tiene que ser. Para hacer esto, sí. Para hacer esta conversión, sí. Tiene que estar siempre en radianes. O por lo menos no tiene que haber nada. Tiene que decir, digamos, 400 radianes, digamos. A veces los radianes por eso no los escriben. Entonces, siempre tenemos que usar esto. Siempre todo lo que sea radianes. Entonces, S va a ser igual a 400 radianes por el radio es de 10 centímetros. 10 centímetros. Ahora radianes desaparece. Esta es una unidad bastante rara. Aquí tenemos 4.000 centímetros. Y estos 4.000 centímetros aquí equivale a 40 metros. Y es así. Profe, no tendría que ser 40 mil 4.000 centímetros radianes. No, por eso. Esta unidad es medio rarita, como te dije. En esta parte puede ser radianes, pero en la siguiente ya no aparece. Ya no, es como si solamente es como si se estaría hablando del giro que se ha hecho. Como decir, 400 giros, digamos, pero los giros no tienen una unidad. Entonces, eso es lo que se toma en cuenta. Por eso esta unidad desaparece. Tienen que tomar muy en cuenta que esta unidad va a desaparecer cuando la multipliquen con una unidad de longitud, sea metro, centímetro, kilómetro,
con cualquier unidad, esta va a desaparecer. ¿Sí? Y esta la tomamos así. Incluso esto puede ser solamente hertz. Esto puede no estar ahí incluso. Por eso es una unidad medio rarita, medio complicada de entender, pero como les dije, si esta se multiplica por cualquier unidad de longitud, directamente queda la unidad de longitud. Y si queda, por ejemplo, aquí, mira, aquí quedaba solamente sobre segundo, aquí arriba no quedaba nada. Metro con metro se fue. Y aquí ha aparecido radianes, solamente porque se está dando en cuestión de giro. Por eso es solamente la representación de giro que desaparece. ¿Sí? Sí, profe. Este es el movimiento circular, si se han dado cuenta, es facilito, no es complicado. Solamente estamos tomando cuestiones de velocidades. En este caso ha sido un movimiento uniforme, pero tal vez es un poquito complicado porque se aumenta lo que es la tangencial, que sería como decir toda la huella que ha dejado después de dar todas esas vueltas. Esa sería S, toda esa vuelta. Por eso se llama longitud de arco. Es como toda la huella que ha dejado esta rueda después de girar esos 4 segundos. ¿Ya? A eso se refiere el movimiento circular y esta relación. Ahora el movimiento circular uniforme acelerado es lo mismo. O sea, los primeros datos se mantienen. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Son las fórmulas. Las fórmulas que van a usar ya son de movimiento variado. Ahí que vamos a tener, ya también vamos a tener velocidad inicial, vamos a tener velocidad final, vamos a tener aceleración, vamos a tener velocidad angular final, velocidad angular inicial. Entonces ahí va a variar solamente estas cositas, pero es el mismo procedimiento que los movimientos que hemos visto anteriormente. Esto solamente quiere decir que comienza lento y va aumentando la velocidad en la que va a girar. O va a ir disminuyendo la velocidad en la que va a girar. Y todo lo demás se relaciona. Eso siempre se va a mantener en ambos. Esto también se va a mantener en ambos. Se mantiene esto. Esos resultados finales siempre se van a mantener. Así que no se preocupen, chicos. Es un tema, no es complicado de realizar. Tal vez un poquito complicado de entender porque no lo llevaron de buena manera. Pero espero que se haya comprendido cómo se relaciona lo circular o el angular. Por ejemplo, el angular es esta partecita. Estito es el ángulo. Esto es tita. Es el ángulo que recorre. Y esto se mide en radianes o en grados incluso. Si les dan en grados, tienen que volver los radianes. Por ejemplo, El tangencial es el punto de diferentes puntos, profe. el tangencial es la recta. Ay, Siempre es lo recto. Tangencial siempre va a ser lo recto. Por ejemplo, está girando, ¿no ve? Pero si te pones a ver un ratito, hay una velocidad. Es como cuando, digamos, estás haciendo girar un globo, ¿no ve? En un pañuelo. Generalmente hacen eso en carnavales algunos. Haces girar y lo sueltas, ¿no ve? Ya no está con velocidad angular. Cuando estaba girando es velocidad angular. Y cuando lo sueltas del pañuelo se vuelve velocidad tangencial, porque es recto. En cambio el otro era en círculo. Esa es la diferencia, chicos, entre angular y tangencial. De todas maneras, la grabación de la clase ya está hecha. Como les dije, les puedo mandar por WhatsApp directamente. No hay ningún problema con eso para que les pueda entrar. De YouTube nomás, profe. Y lo voy a subir también al canal de YouTube, porque ya creo que subí la primera parte de la clase ya. Si no está ahí, voy a volver a revisarlo y lo voy a volver a subir. Y con esto estaríamos terminando esta parte del tema, que es cinemática translacional. Voy a modificar las fechas de entrega de los trabajos, lo voy a volver a habilitar hoy día la plataforma. Y aquellos que han estado teniendo problemas para ingresar, mándenme su usuario y su contraseña para que verifique y pueda hacer el reclamo justamente del por qué no están pudiendo ingresar. ¿Listo, chicos? ¿Alguna consulta, duda?